si es de lo activo lo han reconducido para que volvamos a ser pasivos. Yo creo que esa reconducción también tiene que ver con el hecho de que el 15M fue un aldabonazo, pero fue un aldabonazo bastante espontáneo, ¿no? Entonces, en ese sentido también tenía o marcaba una serie de límites. Uno de los primeros límites es precisamente el hecho de que el 15M habla para el futuro, pero no toma nada del pasado. Es decir, en ese sentido habla de una ruptura radical con el pasado, pero es que hay un aprendizaje del movimiento obrero, un aprendizaje del movimiento radical, del movimiento que pretende la transformación de las sociedades de mucho tiempo antes, ¿no? Y esa savia anterior no se recoge bien por el 15M, creo yo. Luego hay una cuestión con el 15M que es esa apertura organizativa que permite que todo el mundo participe, pero al mismo tiempo no estructura la posibilidad de emerger como un contrapoder real, ¿no? Y luego una cuestión que conecta el tema como límite del 15M y también como límite de la propia estrategia puramente electoralista que se plantea desde algunos sectores, es el hecho de que se está construyendo una ideología, o se está hablando de una ideología de ruptura con el régimen del 78, centrada en las necesidades y en los discursos de la clase media, ¿no? De una especie de clase media ilustrada que puede intentar volver al año 2007 y por esa vía pues mejorar las condiciones más urgentes de todos los demás, pero no hacer un cambio radical del sistema, ¿no? Y en ese sentido esto conectaría también con lo que decía Federica, ¿no? Con lo que decía Federica Monseni. El problema fundamental hoy no es que ni siquiera los trabajadores son utilizados como un instrumento electoral, pero sobre todo son ninguneados. Es decir, los trabajadores hoy en día no existen de ninguna manera. No existen en la radio, no existen en la televisión, todo el mundo es una especie de lugar común que la clase obrera no existe, es una especie de lugar común que el trabajo ya no importa, cuando todos pasamos la mayor parte de nuestra vida en el trabajo, ¿no? Entonces, el hacer una especie de ideología diferenciada donde todos tendrían los mismos intereses, ese 99% contra un 1%, y sin explicar nada más, es decir, es verdad que existen una serie de intereses objetivos que pueden unir un amplio frente social interclasista, pero también es verdad que ese frente social está construido sobre la base, o tiene que estar construido sobre la base de aceptar la existencia de sujetos que tienen que tener derecho a su propia autonomía.